Cuando nosotros hablamos de derechos, nos referimos al conjunto de prerrogativas, como dice ahí, de beneficios que tienen las personas. Son inherentes a la naturaleza de la persona, o sea, son para hombres, para mujeres, para niños, para adultos, para todos, cuya realización efectiva resulta indispensable, como dice aquí, para el desarrollo de nosotros como personas y como sociedad. ¿Por qué? Porque nos permiten organizarnos. Los derechos que vienen a darnos nosotros, a garantizarnos las cosas mínimas que tenemos que tener. ¿Se entiende? Sí. Vale, perfecto. Entonces, Sí. ¿se escribe? Sí, mister. ¿Cómo? ¿Se escribe? No, si alguien quiere tomar apuntes, lo puede tomar, los PowerPoint yo los comparto, no tengan problema en eso. Entonces, los derechos son todos esos beneficios, las garantías que tenemos como personas y que nos permiten a nosotros desarrollarnos, vivir de forma íntegra, poder tener, por ejemplo, el derecho a la vida, a la educación, a la salud, lo que nos permita estar bien. Estos derechos reconocen el valor de la persona por encima de cualquier realidad y su dignidad como ser humano. O sea, si tú eres pobre, tú eres rico, tú eres negro, tú eres blanco, todos tenemos los mismos derechos. El valor... Mister. Sí. Con el PowerPoint, el PowerPoint anterior que estaba ahí, ¿Sí? que todos tenemos derecho, es que el derecho de la esclavitud decía aquí que todavía está existiendo. Aquí estaba leyendo en la página 23 del libro. Exacto, después nos vamos a ir al libro. Se supone que la esclavitud ya terminó, pero hay situaciones en las que la esclavitud permanece en cuanto a las fuentes de trabajo, a las condiciones que están reglamentando el trabajo. Pero en sí nadie te puede obligar a ti a hacer las cosas. La esclavitud está mal, o sea, ya se terminó. Ahora bien, las condiciones que se han otorgado en el trabajo, eso sí que es tema aparte. Mister, Dime. es que dicen que estas clases son grabadas y se suben a una parte, pero no sé a qué parte se suben. A YouTube. ¿Qué? Nosotros ahora estamos grabando todo esto y luego la voy a... Pero, ¿a qué canal? ¿A qué canal? Al del Colegio San Esteban. ¿Cómo se llama el canal? No sé. ¡Ay! Colegio San Esteban. Chicos. Gracias. Perfecto, después la página, ¿vale? Ya, entonces, el valor de la libertad como fundamento inmediato. Por ejemplo, nosotros nacemos y desde el momento que nacemos tenemos los derechos. Los derechos deben ser reconocidos y garantizados principalmente por el Estado. El Estado, o sea, todas las instituciones del gobierno del Estado, tienen que velar porque a nosotros como personas se nos respeten los derechos. Ellos deben garantizarlos. Por ejemplo, deben generar las acciones para que todos puedan nacer, las condiciones para que tú tengas una salud decente, una buena salud, educación, y ahí es donde van haciendo más o menos esfuerzos dependiendo el país o dependiendo el gobierno de turno. Cuando hablamos de antecedentes estamos hablando de las causas. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tras este acto, la Asamblea pidió a todos los países que formaban estas Naciones Unidas publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países y de los territorios. A ver, ahora interpretando esto, la Declaración de los Derechos Humanos son universales, ¿ya? Eso se generaron en una asamblea, en un grupo, donde se reunieron los diferentes presidentes, personajes importantes de los países, para llegar a un consenso de cuáles son los derechos que deben ser respetados sí o sí a las personas, ¿ya? Y le sugirieron a cada país que fuese educando a los niños, a las personas, en que ellos tenían derechos. Porque si no los leemos, si no los estudiamos, si no sabemos qué son los derechos y también los deberes, no vamos a poder nosotros después luchar porque se nos garanticen o por el cumplimiento de ellos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos junto con otros pactos son instrumentos internacionales para buscar cierta uniformidad en cuanto a los derechos que tienen todos los países. ¿Quiénes protegen los derechos humanos a nivel internacional?
las Naciones Unidas, existe también un sistema interamericano, intereuropeo o africano, de acuerdo a cada continente. ¿Qué principios tienen los derechos humanos? Progresividad, son progresivos, no discriminan a nadie, nadie puede renunciar a ellos, como por ejemplo decir, no, sabes que yo no quiero tener derechos humanos, yo no necesito que a mí me respeten. No, son interdependientes, o sea, un derecho depende de otro y son una red en sí. Indivisibilidad, no son divisibles, todos los tenemos y no puedo decir, estos derechos los tengo, estos otros no. Y como característica, son universales, o sea, son para todos. Innatos, vienen con nosotros desde que nacemos. Inviolables, no los podemos violar, en estricto rigor. Las personas que violan los derechos humanos, o todos los derechos en sí que puede tener una constitución, son los que van a tener que pagar una condena tras un juicio en que se declare que son culpables, se encuentre culpable, disculpen. Son intransferibles. Yo no puedo decir, te vendo aquí 1 kilo de derechos que yo tengo, por ejemplo. No puedo decir, toma, te entrego mi derecho a la vida, yo quiero no tenerlo. Son complementarios, imprescriptibles, o sea, no se terminan nunca, no son jerarquizables, no es que quiera decir, no, es que voy a quedarme con estos derechos porque estos son los más importantes. Y son transnacionales, ¿por qué? Porque rigen a todos los países. Los derechos humanos, ¿qué protegen? En esta rueda, por ejemplo, nos muestra que protegen la vida, nuestra integridad, la seguridad. ¿Sí? ¿Una persona puede pagar por no tener derechos? No, porque son de todos. O sea, y tú si buscases no tener derechos sería lo más ilógico del mundo. Seguridad jurídica, o sea, las leyes deben entregarte estos derechos. Derecho a la propiedad, por ejemplo, cuando yo tengo mi lápiz, y tú no puedes llegar y quitármelo, por ejemplo. Yo no puedo ir a tu casa y entrar a ella sin que tú me autorices. Los derechos también protegen la dignidad de las personas, la igualdad, aunque obviamente nosotros vemos día a día y en todas partes del mundo cómo hay personas que sí hacen valer sus derechos o le respetan sus derechos, mientras a otros no. Y lo podemos llevar tan simple al hecho de que, por ejemplo, en África muchos niños y personas se estén muriendo porque no tienen acceso a agua o porque no tienen el alimento suficiente. ¿Se entiende? ¿Mister? Sí. Pero, por ejemplo, las personas de la cárcel siguen teniendo derecho. Las personas en las casas, sí, en todas partes. Tú tienes los derechos dentro de tu casa, fuera de tu casa, donde estés. Los derechos están contigo. Y si alguien, por ejemplo, vas por la calle, llevas tu teléfono en la mano y alguien te lo roba, esa persona que te robó a ti está vulnerando tu derecho a la propiedad y a la seguridad. Por lo tanto, esa persona, si la detienen, tienen que tomarla detenida y va a tener que pagar una condena por ello. ¿Y ahí seguiría teniendo derecho o se los quitan? Es que esa persona está vulnerando los derechos de otro. Por lo tanto, él, como tenía el deber de respetar los derechos tuyos, va a tener que pagar una sanción que es ir a la cárcel o tener que pagar alguna pena ética. Mister, que una persona puede negar los derechos, o sea, una persona que no quiere tener derechos, ¿puede que se le cumpla eso? No, pues, todos los tenemos y no podemos renunciar a ellos. Profe. ¿Sí, Vicente? ¿Qué pasa si un país no le da los derechos y, por ejemplo, le roban y eso es legal? Hay países donde eso sucede y son bastante autoritarios y están pasando por encima de los derechos. Si ese país integra alguna como junta, digámoslo así, de países, o está coordinado con otros países para respetar, a ese país lo van a sancionar. Por ejemplo, hay países en Medio Oriente donde están en guerra o están pasando por encima de los derechos de las personas, se les critica a nivel internacional y en muchos casos se ha llegado a atacarlos, a intervenirlos. ¿Cristian? ¿Mister? ¿Sí? ¿A las personas ve que cuando la llevan a la cárcel pueden pagar para salir? ¿Y César?
cuando las personas pagan mucho, ¿lo pueden llevar preso por pagar para salir de la cárcel así muchas veces? A ver, es que, por ejemplo, cuando a ti te detienen y el delito a lo mejor es de menor importancia, te van a decir, ya, la fianza es de tanto. Tú tienes que pagar tanto para poder irte a tu casa y después vas a ser juzgado y puedes salir por condena o quedarte hasta ahí nomás. Pero resulta que ¿Y qué pasa si es extremo? va a tener que ir a la cárcel a pagar una condena. Y en el caso, terminando con lo de César, en el caso de que tú, por ejemplo, quieras pagarle a ellos porque tú quedes libre, eso va a significar que esa persona a lo mejor está tratando de comprar a los jueces y lo van a condenar por eso. Sobornándolo. Soborno, correcto. Entonces, eso es lo que no debe ir sucediendo, no debe pasar. ¿Cómo se clasifican los derechos? Se clasifican según generación, según importancia, según tipo de derechos. Por ejemplo, existe una clasificación para estos derechos humanos que tiene fundamento en la cobertura de estos derechos. Existen 3 generaciones. Primera generación, los derechos civiles y políticos. Segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Tercera generación, los derechos de los pueblos. ¿Cuáles son los de primera generación? Tienen su fundamento en la libertad individual. Están constituidos por aquellos que nacen con el individuo, y su defensa ante los poderes públicos, ante el Estado y todas sus instituciones. Y estos derechos civiles, estos derechos que tienen las personas, surgieron después de la Revolución Francesa, que buscaba la igualdad, que buscaba que todas las personas fuesen consideradas importantes y que todos tuviesen igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque la realeza en ese tiempo tenía todos los beneficios, lo pasaban súper bien, mientras que el pueblo estaba sumido en la pobreza. Por lo tanto, en Francia surgen los derechos, digámoslo así, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ejemplos de estos derechos de primera generación: el derecho a la vida, a la libertad, seguridad e integridad personal, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, al libre tránsito, etc. A ver, cuando yo hablo de libertad de expresión, es esta libertad de que yo puedo decir lo que pienso. Obviamente nosotros tenemos un deber detrás de eso, que yo no puedo decir lo que quiera tal vez si voy a afectar a otra persona. Yo no puedo decir, a ver, para no herir o para no... Es tonto, por ejemplo, que es una expresión súper típica acá en Chile. Pero yo con esa expresión estoy dando mi pensamiento, pero yo estoy dañando a otra persona. Entonces yo estoy violando la libertad que tiene el otro. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos y responsables también en eso. Mister, ¿Sí? cuando usted va al juzgado a eso antes de que paséis a la cárcel, Sí. uno puede comprar a su abogado, así decirle cosas así para que lo dejen en libertad, siendo eso mentira. Es que sucede muchas veces, y ese abogado que a ti te está defendiendo, tú le estás pagando para que él te defienda. Y él se supone que está defendiéndote a ti porque está la presunción de inocencia, porque nadie es culpable antes de que se compruebe. Muchas personas, bueno, cuando tienen más plata pagan a los mejores abogados para que justamente mientan por ti. Pueden comprar, incluso pagarle al abogado contrario, al que está defendiendo la otra parte, para que haga un argumento débil y tú salgas bien librado. Eso puede pasar, pero no es lo correcto. Profesor, ¿Sí, Belén? que mi papá me decía que uno con plata, si hace algo, si hace alguna delincuencia o algo, y paga al jurado, a toda la cuestión, sale libre. Pero uno que es así como de clase media, ¿Sí? no puede hacer nada, entonces sería como injusto de que pudieran pagar, que pudieran sobornar al jurado y a todo. Exacto, Belén, mira. Por ejemplo, si el rico mata a alguien,
sale si paga al juez, a todo, sale libre igual. Sucede, Sí, eso paga. sucede muchas veces, pero ahí estamos hablando también de la ética que nosotros tenemos como personas y la moral también y la ética del profesional, porque se supone que tú, si estás, por ejemplo, como juez, tienes que ser imparcial y no dejarte llevar por el dinero que te van a pagar las personas. Todos nosotros, incluso yo, por ejemplo, como profesor, también yo tengo que mantener una ética correspondiente. No puedo castigar, por ejemplo, a alguien que tal vez haga desorden en clase, que interrumpa en esta transmisión de y beneficiar a otros. Antonella Veloz levantó la mano. Mister, ¿Sí? es que, por ejemplo, como decía la Belén, cuando un millonario paga lo que hay que financiar para que te salgan de la cárcel, si lo dejan o como sobornar, pero en cambio si una persona de clase media de repente paga, a veces no lo dejan libre igual. O lo toman como soborno. Lo que pasó, por ejemplo, hay que ser bastante objetivo en las cosas, con Martín Larraín, un joven que atropelló a una persona acá en la costa de aquí del Maule. Pagó por sus influencias, quedó libre, habló con la familia, con la ex esposa del caballero, le pagaron plata a ella y no presentaron la denuncia, bajaron. Entonces ahí se ve que sí, nada importa en ese caso, porque tiene que ver con nuestra ética, con nuestra moral como persona. Mister, ¿César? a una persona la pueden llevar presa por acosar de su dinero, póngase, yo me voy preso y pago, me voy preso de nuevo y pago todas las veces que me voy preso. ¿Lo pueden arrestar por hacer esa cosa? Eso. No todo el tiempo tú vas a poder pagar. No puedes estar pagando y pagando y pagando y pagando y pagando. Bueno, va a subir las condenas, te va a subir los montos, pero ya al final vas a terminar siendo un peligro para la sociedad prácticamente. Ahí van evaluando eso. Mister, ya, es que yo digo que los que sobornan no es tanto como los millonarios ni nada de eso, son más los narcotraficantes, porque a ellos les beneficiaría salir libres porque pueden seguir lucrando. Sí, pero ahí está el tema, las condenas, tu tipo de condena va a determinar si a ti te van a dar la opción de pagar una fianza o no. Mister, ¿Sí? eso pasaría lo mismo con los profesores, que a veces los papás le pagan a los profesores para que se saquen buenas notas los hijos. Correcto, el mismo caso. Aquí no sucede. Los derechos de segunda generación tienen su fundamento en la igualdad de los seres humanos. Me corresponde a los poderes públicos el facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los bienes económicos, sociales y culturales que tiene el país. Por ejemplo, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la protección y a la asistencia a los menores, a la vivienda, y eso lo tiene que garantizar el Estado. Por ejemplo, tiene que reglamentar las condiciones de trabajo, el que tengas acceso, el que tengas derechos o cosas, protección frente a algunos abusos que pudiesen cometer. Derecho a la educación, por ejemplo, a nosotros el Estado debe velar porque existan colegios, porque los colegios tengan salas apropiadas, que tengan espacios para que puedan divertirse los niños, deban realizar todas las asignaturas como corresponde y también deban, por ejemplo, velar por la calidad de servicio. Ellos a través de la supervisión están reglamentando esto y si no está funcionando se intervienen en los colegios o se pasan multas. Derecho a la salud, por eso están los CEFAM, SECOF, postas, hospitales, etc. Y a la vivienda en sí, que es algo esencial para la supervivencia de las personas. Todos necesitamos alimento, agua, un techo donde poder protegernos de las condiciones climáticas. Estamos quedando un poco cortos de tiempo, chicos, quedan 10 minutos, así que voy a avanzar. Los derechos de tercera generación tienen su fundamento en la solidaridad y se les denomina derechos de los pueblos o derechos de la solidaridad. Involucran el concepto de paz en su sentido más amplio. Por ejemplo, el derecho al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos, o sea, que podamos
crecer como pueblo, derecho a un medio ambiente libre, a tener paz. Y por eso son sumamente importantes también en los tiempos en los que estamos. Como país, los gobiernos deben velar porque las personas estén bien, desarrollándose, tengan las condiciones ambientales apropiadas y, por sobre todo, tengamos paz. Mister, Sí. ¿qué pasa si alguien quita uno de esos derechos, como el de la paz? ¿Qué pasaría? A esa persona se le debe condenar. Por ejemplo, si un presidente hace guerra o si una persona llega cometiendo atentados, llega con una bomba puesta, por ejemplo, a esa persona se le va a tratar de detener y de condenar. O en algunos casos incluso las reducen, como ustedes han visto a lo mejor en las películas, cuando está la persona con un chaleco lleno de explosivos, tratan de eliminarlo. ¿Para qué? Para proteger el bienestar del resto. ¿Alguien me puede decir ahora qué son los derechos? Pensando, mister, pensando. Los derechos son la garantía. Los derechos, Los beneficios. los derechos son poder, Yo sé, los mister. derechos son poder tomar decisiones de manera libre. Ya, sí, eso es, por ejemplo, algo, por ejemplo, Antonella, ¿sí? Expresarlo sin miedo. Martín, ¿cómo? Expresarnos sin miedo, ya. ¿Pero qué Acceder son? a tratamientos cuando estamos enfermos. Perfecto, ¿pero qué son? ¿Alguien se acuerda? Eran los Los beneficios. garantías Beneficio de la que persona. tenemos como personas. decir yo, pero están hablando Derecho a la claro. educación, Bien, a la bien. vivienda, Exacto. a la vida. Miren, después yo les voy a mostrar algo en relación a la presentación de PowerPoint que habíamos visto antes también de la Constitución. Los derechos están establecidos en la Constitución política de un país. Mister, ¿Sí? Jorge, pero dale, Antonella. por ejemplo, las personas que son de la calle, por ejemplo, ellos ya no tienen el derecho a la vivienda. Es que sí la tienen. Algunos de ellos han renunciado o no lo toman. Ahí hay personas también que se hacen los ciegos, los sordos frente a estas personas. Pero hay algunos de estas personas que están viviendo en situación de calle, que ellos, a pesar de tener familia o a pesar de tener la opción de la casa que se les da, no la toman. ¿Por qué? Porque ellos prefieren estar afuera sin preocupaciones. Que una casa, incluso, son las partes malas de la vida, que tener una casa significa que tienes que gastar en luz, agua, etcétera. La mantención. Entonces ellos eligen. ¿Ah? Ellos eligen entonces, no es que se los quiten. No, muchos de ellos eligen. O llegan a la calle, ¿por qué? Porque están metidos profundamente en la droga, en la violencia y otras situaciones. O porque el banco le quitó la casa y no pudieron pagar más. Embargaron. También suceden esos casos. Mira, como dice acá Barrabina, para educar en derechos hay que tener en cuenta, ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, no podemos decir una cosa y actuar de otra forma. Se debe manejar la tensión entre la palabra y el silencio. O sea, de repente nosotros decimos el silencio otorga, o nos quedamos callados frente a algunas acciones, o hablamos y herimos a las personas. Entonces debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo. Trabajar entre lo objetivo y lo subjetivo, diferenciar el aquí y el ahora, en este caso de ustedes, y el aquí y ahora del educador. O sea, aquí yo, por ejemplo, muchas veces tengo que mediar, y nos ha pasado con situaciones en curso, ¿cierto?, en que se está generando a lo mejor alguna indisciplina, desorden o alguna pelea, y yo tengo que mediar entre ustedes, ¿cierto? Lo han notado, ¿cierto? Sí, tiene que separar. Entonces hay que separar y no puedo yo llegar y decir, no, es que más tú, esto, otro. No puedo actuar yo como cavernícola porque a lo mejor voy a dañar y voy a pasar por encima de sus derechos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener equilibrio. No podemos manipular. Tenemos que vincular la teoría con la práctica. Estos ejemplos que yo les estoy dando, por ejemplo, de situaciones de la vida cotidiana. Practicar una paciencia impaciente, o sea, ser
tener paciencia, pero tampoco quedarse dormido en ella. Los derechos, dice, son parte importante de las vidas, aunque no siempre son conscientes de esto. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos, o podemos expresarnos sin miedo, son derechos fundamentales que ejercemos día a día. Por eso, están establecidos en la Constitución. ¿Se acuerdan que hace poco yo les dije que estaban ahí los derechos? ¿Sí? ¿No? Mister, ¿Sí? ¿es verdad que dicen de que si los papás no mandan a un niño al colegio lo llevan preso? Pueden perfectamente llevarlo detenido. ¿Qué pasa si no le pueden pagar? Mister, Está vulnerando el derecho a la educación que tú tienes. y mister, Dígame. ¿qué pasaría si no hubiesen existido los derechos? Cualquier persona podría decirte a ti o obligarte a ti a hacer cosas que incluso tú no quieras hacer. Yo sé. Dime, ¿qué O pasaría? sea, sería horrible. Digamos como en el lejano oeste que aparece en las películas, donde el más fuerte mata. No estaríamos en el colegio. No estaríamos en el colegio. No harían colegios municipales. Es que tal vez el mismo Estado no se haría cargo de que tú tuvieses educación, de que podías tener una casa, de nada. ¿Sí? ¿En qué nivel de delincuencia se toma romper un derecho? ¿Cómo? ¿En qué nivel de delincuencia, así, nada, mediano o alto, se toma romper un derecho? O sea, ya es una violación a la ley el no tener un derecho. En todos los niveles. Ahora las penas van a ser más altas si tú vas a matar a alguien, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hay algunos derechos que te pueden tomar preso y hay algunos que no? ¿O todos son iguales? Hay diferente graduación. En algunos te van a llevar detenido a la comisaría, pero te van a tener un par de horas y te van a liberar. Por ejemplo, si estás haciendo una fiesta y hay ruidos molestos, estás haciendo mucho ruido, estás lanzando cosas hacia afuera, a ti te van a llegar los carabineros y te van a cursar una infracción, te van a pasar una opción. Si yo, por ejemplo, voy en mi auto pero no pagué el permiso de circulación, me detiene carabinero, me va a pasar a mí una multa por no tener permiso de circulación, pero no me va a llevar preso tal vez,